Creo que tenemos un Cristo que vive. Es maravilloso saberlo. Y también es bueno entender que Él tiene propósitos con la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero que incline su rostro por un momento y adora al Señor. Y puedes decirle: Señor, cuán grandioso eres. Vale la pena, Señor, servirte, amarte. Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Que tú crezcas en nuestra vida, en la vida de esta iglesia, de cada familia. Que tú restaures, Señor, tal vez la esperanza. Que podamos vivir, Señor, en santidad, que podamos vivir para ti. Guarda la iglesia de divisiones, de resentimientos, de enojo. Guarda a cada hermano, Señor. Y yo pido que esta mañana podamos comprender tu palabra, Señor. Te ruego que avives el fuego de tu espíritu en nosotros. Y que también, Señor, nos ministres por tu palabra en esta mañana. Y desautorizamos todo desánimo, desautorizamos en el nombre de Jesús enfermedades. Señor, lo que no sea tuyo, quita todo lo que distraiga nuestra vida en este día, Señor. Y yo quiero rogarte de una manera especial por los que estamos aquí, que tú crezcas en nosotros y que continúes bendiciendo la vida. Si esta semana que pasó tal vez no fue la mejor para algunos, Señor, yo quiero darte gracias porque tú siempre has estado ahí con nosotros. Y por eso te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la semana pasada, bienvenidos. La semana pasada empezamos a estudiar el libro de Filipenses, o la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y yo quiero que continuemos esta mañana en el capítulo 1 de Filipenses. Exactamente el versículo 18 en adelante. Filipenses capítulo 1, abra ahí su Biblia. Y si de pronto es bueno proyectar la traducción de la Biblia. Pero bueno, ¿tienen su Biblia ahí? Filipenses capítulo 1, versículo 18. Versículo 18 al 26. Vamos a leer ahí, hermanos. Yo hoy también quiero utilizar esta Biblia para leer algunos textos que nos puedan ayudar. Dice así la palabra del Señor. Y quiero que escuche la palabra. ¿Tiene Biblia? Síguela ahí, en su Biblia, la lectura. Dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por esto o verdad, Cristo es anunciado. Y escuche esto. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra adoración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o muerte, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Esta carta nos enseña acerca del verdadero gozo. Ese es un tema transversal aquí. Y ese gozo viene del Señor.
Y como viene del Señor, aún las circunstancias difíciles no se lo llevan, sino que permanece. El gozo del Señor permanece para siempre. Pablo tenía una estrecha relación con esta iglesia. La semana pasada vimos cómo nació la iglesia de Filipo. Había una comunión muy estrecha con la iglesia. Él la había fundado y él estaba ahora preso, pero ellos estaban preocupados totalmente por la vida de Pablo. Era una iglesia que estaba pendiente de él, y un poco más adelante en esta carta vamos a encontrar que ellos le envían una ofrenda, pero también envían a un hermano para mirar cómo es que está viviendo y pasando Pablo en la cárcel, en Roma. Pablo agradece una ofrenda que ellos habían enviado. Pablo no podría estar mejor. Sus cadenas han servido para que otros conozcan al Señor, pero también para animar a otros. Eso era lo que habíamos dicho la semana pasada. Vemos ahora al final del versículo 18, miren una cosita, al final del versículo 18 dice, y en esto me gozo, ¿y qué más dice? Y me gozaré. Pablo nos estaba hablando del pasado, cómo se encontraba, lo que había sucedido en el pasado en su vida, y ahora estaba en la cárcel. Pero ahora no nos habla del pasado, ahora nos va a hablar del futuro. En esto me gozaré. Así que el gozo del Señor permanece para siempre. El gozo del Señor no es circunstancial. El gozo del Señor no se acaba porque es del Señor, viene del Señor. Vemos que ese gozo se proyecta hacia el futuro. Y él dice, seguiré alegrándome. Y a continuación explica que todo lo que le ha pasado va a resultar para su liberación. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida? La manera como usted ha confiado en el Señor. La manera como usted está enfocado en el Señor va a determinar, y no solo enfocado, sino fundamentado en su vida, va a determinar el resto de su vida. ¿Qué necesitamos para estar completos y felices? Algunos piensan que un mejor trabajo, otros piensan que cambiando de novia va a estar mejor y felices. Otros piensan que tal vez cambiando de esposa va a estar feliz. Creo que este libro nos habla del gozo en Cristo, en medio de las circunstancias difíciles que vivimos. Y la manera como las enfrentamos depende de la perspectiva que tengamos del Señor. Pablo pasó cosas terribles en su vida. Persecuciones, fue apedreado, encarcelado, aún en el mar casi pierde su vida. Pero eso no lo desenfocó del Señor. Y el libro nos habla del gozo en medio de las circunstancias difíciles. Y aquí Pablo dice que el vivir en Cristo es... ¿Qué? Vivir en Cristo es... Miren lo que dice el versículo 21. En el versículo 21 Pablo dice, el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esta mañana yo quiero que nos preguntemos, ¿por qué para Pablo el morir era ganancia? Y hoy he titulado este sermón, ¿por qué enfrentar la muerte con seguridad? A nosotros no nos gusta hablar de la muerte, porque una razón es que nos puede causar temor. Otra razón por la que no nos gusta hablar de la muerte es porque tal vez estamos pensando en dejar cosas familiares, hijos. Tal vez no nos gusta hablar de eso porque nosotros estamos pensando lo que vamos a dejar, y eso nos cuesta mucho a nosotros, dejar cosas atrás. Pero otra razón por la que probablemente no se habla de la muerte
es porque no entendemos qué significa, pero no solo eso, qué significa, sino porque muchas veces estamos inseguros de qué va a pasar con nuestra vida en la eternidad. Una razón por la que no hablamos es porque tenemos temores. Otra razón por la que nosotros no hablamos de la muerte es porque nos ponemos a pensar en las cosas que hemos tenido, aún familia, trabajo, negocio, y nos va a costar dejar esas cosas porque estamos apegados a ella. Pero la otra razón por la que creo que la gente no habla de la muerte es porque no está preparado para ir a la eternidad. No nos gusta hablar. Nos causa temor. Y algunos han hecho hasta humor de la muerte. Y hablando de la muerte, dicen algunos, cuando alguien muere, pasó a una mejor vida. Otros, usando el humor, dicen, colgó los guayos o los tenis. Otros dicen, mordió el polvo. Y a veces le he oído decir a Arley, chupó gladiolos. No nos gusta. Eclesiastés 7:2 dice, escuche lo que dice. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Escuche, aunque no nos guste hablar de la muerte, lo que está diciendo aquí Eclesiastés es que un día todos vamos a enfrentar la muerte. Todos la vamos a enfrentar. Querramos o no querramos, esa es una realidad. Todos vamos a enfrentar la muerte un día. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿estoy preparado para ir a la eternidad con el Señor? Quiero leerle ese texto en esta traducción. Eclesiastés 7, versículo 2. Dice, es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el autor de esto dice eso? Y dice, porque todos deben morir. Esa es la conclusión. Todos deben morir. Y los que están vivos debieran aceptar eso. La Biblia dice que por causa del pecado todo hombre es pecador y está separado de Dios por causa de la desobediencia. Todo hombre es pecador y está separado de Dios. Y una de las consecuencias del pecado es la muerte. No solamente física, sino también espiritual. Este autor señala, el de Eclesiastés, que ir a un funeral es bueno porque me da sabiduría para entender que todos los hombres un día van a morir. Yo le hago una pregunta a usted esta mañana. Si usted supiera los días que va a vivir, ¿cómo vivirías? ¿Cómo viviría su vida si supiera que tus días están contados? ¿Qué cambiaría de tu vida? El Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, si tiene que cambiar algo, hágalo. Hazlo ya, porque todos los días de tu vida y los días de mi vida están contados. Contados, dice el salmista. En el Salmo 90, versículo 12. Ahora, en primer lugar, nosotros tenemos que respondernos esta mañana, ¿qué es lo que le produce seguridad a Pablo frente a la muerte? ¿Qué le produce seguridad a Pablo frente a la muerte? Vayan nuevamente a Filipenses, al capítulo 1, versículo
19. Miren lo que dice. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La Biblia dice que Pablo dice que Cristo va a ser magnificado en su vida, ya sea que viva o ya sea que muera. ¿Qué me produce seguridad frente a la muerte? ¿Qué le produce seguridad a Pablo frente a la muerte? La confianza, en primer lugar, de la verdad ante la vida o la muerte. La confianza de la verdad, lo que él sabe acerca de la vida o de la muerte. Y quiero leerle ese texto en esta traducción también de Filipenses, aquí en esta Biblia, esta versión, que es una versión popular, pero quiero leerla también para usted en esa traducción. Dice así el versículo 19 y 20. Escuchen cómo dice. Porque sé que esto resultará en mi bienestar, gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o si muero. Escuche eso. La muerte para Pablo no es pérdida, es ganancia. Pero él también dice, espero no fallarle al Señor. Sea que viva, yo debo vivir para agradar al Señor. Y en eso he glorificado al Señor. O sea que muera, él también comprende que glorificará al Señor. Porque será liberado no de las cadenas que tiene, sino que será liberado para estar de este cuerpo mortal, para estar con el Señor para siempre. Y yo creo que esa debe ser la satisfacción más grande y el anhelo más que satisfacción, anhelo más grande en la vida de nosotros como creyentes, un día estar con el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos anhelamos estar con el Señor para siempre? Él tiene la perspectiva de Dios. Y si él tiene la perspectiva de Dios, él está confiando. Si tu vida está fundamentada en Cristo, entonces puedes decir, la muerte es ganancia. El significado que Pablo tiene en mente aquí, puesto que iguala a liberación del versículo 20, iguala a liberación con el hecho de que Cristo es exaltado en su cuerpo, tanto si vive como si muere. Entonces, en primer lugar, lo que estoy diciendo es que Pablo tiene la confianza de la verdad ante la vida o la muerte. ¿Y cuál es la verdad que él tiene ante la vida o la muerte? La verdad que él tiene y que él sabe es que si vive, debe vivir para el Señor, y si muere, también es ganancia porque va a estar con el Señor. Está hablando de su salvación escatológica. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 56, dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Hermano, yo creo que nosotros los cristianos estamos seguros de la victoria en Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derrotó totalmente a la muerte. No solo con morir,
sino que Él no se quedó sepultado eternamente y para siempre, sino que el poder del Espíritu de Dios vino sobre Él y el Señor fue levantado entre los muertos y hoy vive para siempre. Y Él vive en tu vida y vive en mi vida. El Señor está con nosotros para siempre. Bendito sea el Señor. Nosotros estamos seguros de la victoria en Jesús y usted debe estar seguro que si aún llegara a morir, su vida en Cristo no es pérdida, su vida en Cristo es ganancia. Pero algunos han vivido sencillamente para el dinero. Algunos han vivido para el dinero y dicen, el vivir es el dinero, mi vivir es el dinero, mi morir es dejar todo atrás. Porque el que muere no se lleva nada. Y la gente se pelea por todas las cosas. ¿Dónde está el primero que le han echado todas sus riquezas? Tal vez algunos han vivido para la fama y se han vuelto famosos, reconocidos en toda parte del mundo, por donde van. Y han dicho, para mí el vivir es la fama, pero la ganancia de su muerte es el olvido. Hay gente renombrada y renombrada, pero a los pocos días la gente lo olvida. A veces hasta la misma familia. Para otros, tal vez el vivir, han gastado su vida en el poder, buscando poder económico, político, social. Pero ¿sabe cuál es la ganancia al morir? Perderlo todo. Y eso es muy triste. ¿Sabe qué dijeron 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban a punto de morir? Daniel capítulo 3, versículo 17. ¿Sabe qué dijeron a Nabucodonosor? He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Creo que ellos estaban confiando, tal vez no en que el Señor no hubiese permitido la muerte en la vida de ellos. El Señor no impidió que ellos fueran lanzados al horno de fuego, pero el Señor sí guardó sus vidas y ellos vivieron para glorificar al Señor en su vida. Le pregunto, ¿usted vive para glorificar al Señor? ¿Su vida da testimonio del Señor? ¿La gente puede honrar y buscar al Señor porque usted ha permanecido en Cristo? En estos días falleció uno de los mejores predicadores de América Latina, nuestro hermano Luis Palau. Yo lo escuchaba cuando empecé en el Evangelio a los 14 años. Y yo creo que la muerte vivió para agradar al Señor, testificó del Señor en muchos países del mundo. Mucha gente llegó a conocer a Jesucristo a través del mensaje que Él predicó. Y no solo que lo predicó, sino que lo encarnó, porque Él fue un hombre que vivió para agradar a Dios desde muy joven. ¿Y sabe por qué consagró su vida a Dios? Porque Él sabía en quién había creído. Cuando yo entregué mi vida a Cristo tenía los 14 años de edad. Yo creo que la mejor niñez, adolescencia, juventud y aún mi edad adulta, creo que el mejor vivir es porque estamos en Cristo. Igualmente usted está en Cristo. Si está en Cristo no hay razón para volver atrás. Si usted está en Cristo, debe tener la seguridad que si el Señor hoy viniera por su vida, se va para la eternidad con el Señor. ¿No creen que estar con Cristo es mejor? Claro que sí, pero no nos gusta hablar de eso. Ahora, hermanos, dice que en el versículo 19 dice: porque sé que esto resultará en mi bienestar, gracias a sus oraciones.
gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu. Creo que es importante que debemos orar los unos por los otros. Pero Pablo dice, pase lo que pase, sea que yo quede aquí con vida o que muera, pase lo que pase, estoy seguro en Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello es basura, con tal de lograr a Cristo. Hermanos, ciertamente dice en la versión Reina Valera, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es el vivir para ti? ¿Qué es el vivir para ti? Cuando uno está en un funeral, uno encuentra que la mayoría de gente que llega a dar el pésame al familiar, a la esposa o a la madre, le dicen sentido pésame. Lo siento mucho. Y yo creo que para nosotros los cristianos esa expresión está de más. Porque realmente no es una pérdida cuando uno muere en Cristo. Es ganancia. Lo siento porque lo perdiste. No, ningún creyente que muere es una pérdida de ninguna manera. Porque para el Señor realmente es una bendición. La muerte de los santos. Creo que cuando uno de ustedes o yo muramos, se va a agradar al Señor, pero mayor agrado va a ser para nosotros poder estar en la presencia del Rey de Reyes, contemplando su hermosura, y pudiéramos decir: oh Señor, he llegado a la meta. Vale la pena vivir para el Señor. Entonces Pablo está confiado de la verdad que él conoce a través de las Escrituras frente a la muerte. Sea que viva o que muera, él dice: debo vivir para Dios. En segundo lugar, vaya al versículo 21. ¿Qué es lo que le produce confianza a Pablo frente a la muerte? La confianza de la vida eterna. Está seguro de la vida eterna. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte para el creyente es como pasar por una puerta a la eternidad, a la presencia del Señor. Ya decía que por qué nosotros le tenemos temor. Le tenemos temor a lo desconocido. Tenemos temor dejar atrás las posesiones, la familia, pero también la conciencia del pecado. Saber que soy pecador y que no sé a ciencia cierta dónde voy a pasar la eternidad. Eso debe ser preocupante. Y en Mateo capítulo 10, versículo 28, mire cómo dice el texto bíblico allí. Mateo capítulo 10, versículo 28. Abra ahí su Biblia. Dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora el versículo 22 de Filipenses
dice estar con Cristo es lo mejor. Versículo 22 de Filipenses. Capítulo 1, versículo 22 dice: pero si sigo viviendo en este cuerpo, aprovecharé más mi trabajo. Por eso no sé qué escoger. Y en la Reina Valera dice en el versículo 22: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Hermano, él tenía deseo de partir. Es como cuando un barco sale del puerto. Pablo hacía tiendas de campaña. Partir es como cuando se recoge esa carpa y entonces va a ir a otro lugar. Creo que cuando morimos es porque vamos a ir a un mejor lugar con el Señor. Así que la confianza en la vida eterna me parece interesante. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, mire lo que dice aquí el apóstol. En primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Estamos hablando de la seguridad de la salvación. Dice así: y el que tiene al Hijo, versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, ¿qué dice la Biblia? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo de Dios en su corazón, tiene la vida. Cuando usted recibe a Cristo en su vida, cuando usted lo recibió como Señor y Salvador, ahora si no lo ha recibido como Señor y Salvador, yo le animo a que reciba a Cristo. La Biblia dice que el que recibe a Cristo inmediatamente recibe la vida eterna. Así que nosotros empezamos a vivir la eternidad desde el momento en que recibimos a Cristo. Pero un día vamos a estar en plenitud con Cristo en el cielo. Y eso es lo que añoramos. Usted ya tiene la vida porque tiene a Cristo. Usted necesita a Cristo porque la vida no termina cuando uno muere. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y él dijo: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el creyente no muere eternamente y para siempre. Cuando uno fallece, sinceramente es como dormido, y el Señor un día va a venir a despertarle para estar con él para siempre. ¿No le parece es una bendición? Estar con el Señor, porque no tendría razón de estar nosotros aquí cada domingo, cada semana, sin pensar que vamos a estar en un mejor lugar con el Señor. Por último, mira el versículo 24 de Filipenses, capítulo 1, versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez. La confianza de mi valor espiritual. Estamos aquí para servir a otras personas. Yo creo que ese es un gran valor, entender
Y que Pablo dice, si me quedo aquí en medio de ustedes, va a ser para servir. O sea que la razón de ser del cristiano es vivir para el Señor, pero también servir a los hermanos y a la gente de la iglesia. ¿Usted vive para el provecho de los demás? ¿Usted vive para el provecho de los demás? ¿Que los demás tengan una mejor relación con el Señor? Yo creo que nuestro hermano Luis Palau vivió para agradar al Señor, pero también para provecho de los demás. Y ahora provecho de los demás, ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros debemos procurar o añorar que la gente que no conoce a Cristo pueda tener a Cristo en su vida, que sus familiares y sus hijos que no tienen a Cristo puedan reconciliarse con Cristo, porque de lo contrario van a pasar la eternidad en el infierno. Y es mejor estar con el Señor para siempre, en su gloria, en su presencia. Hermano, tu valor se notará en la ganancia para la obra del Señor. Tu valor se notará en el gozo para otros. La gloria es para Jesucristo. Que Dios sea glorificado en nuestra vida. Y eso significa entonces que yo debo dar testimonio con mi vida de Jesucristo. La gente tiene que conocer a Jesucristo a través de su vida, a través de mi vida. No estamos viviendo simplemente por vivir. Nosotros vivimos porque nuestra vida gira en torno a Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tal vez si te sientes débil, si te estás desanimando, si sientes temores ante todas las circunstancias que estamos viviendo, déjame decirte que necesitas fortalecerte en Cristo, y lo que Pablo decía, de tal manera que no falle a Cristo, sino que yo agrade a Cristo en todo, que usted viva para agradar a Dios. Podemos concluir, nosotros debemos vivir para Dios. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dijo Pablo. Así que quiero animarles en esta mañana a tres cosas. En primer lugar, lo que he dicho, amados hermanos, es que Pablo estaba seguro frente a la muerte porque tenía la confianza en la verdad. Él sabía que si vivía para Dios, y si moría debía morir para el Señor, y eso es ganancia. Pero la segunda cosa que yo dije en esta mañana, o que he dicho, es que la confianza, él estaba seguro ante la muerte porque tenía confianza en la vida eterna. Y no solo era que tenía confianza en la vida eterna, sino que él había recibido en su corazón la vida eterna. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Así que el que tiene la vida en Cristo va a estar con el Señor eternamente y para siempre. Y la tercera cosa que he dicho es que él tenía confianza en el valor de su vida en el sentido espiritual. Él sabía que su vida debía ser para provecho de los demás, en primer lugar, para honrar al Señor, pero en segundo lugar, para provecho de los demás, tratando de llevar a la gente a una mejor reconciliación con Dios. ¿Usted conoce a Jesús? Si usted no conoce a Jesús, si nunca ha recibido al Señor en su vida como Señor y Salvador de su vida, usted necesita conocerlo. Tal vez los temores frente a la muerte se deban también a cosas infundadas, pero también el hecho de no saber dónde vas a pasar la eternidad. Hay gente que está dentro de la iglesia y lleva años en la iglesia, pero todavía no están seguros si son salvos o no son salvos. No están seguros que si mueren hoy, ¿a dónde irían? No, yo creo que debemos estar seguros de que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. El Señor ha perdonado nuestros pecados y yo debo tener la confianza que si llegara a morir hoy, me iría con el Señor a la eternidad. ¿Usted tiene esa confianza? Incline su rostro. Cierre sus ojos esta mañana. Si tal vez estos días de pandemia han sido difíciles, si estos días te has sentido angustiado porque han muerto familiares, amigos, tal vez nunca has querido encarar el tema de la muerte, quiero decirte algo. Debes tener la seguridad que el Señor es la única persona
que puede darte esa confianza, porque Él ya de antemano venció la muerte en la cruz. Y Él nos llevará para estar con Él para siempre. Señor amado, esta mañana yo quiero darte gracias por la vida de cada familia que está aquí representada. Tú sabes cuántos hay aquí esta mañana que no te conocen. Y ahora ruego por sus vidas. Mi estimado amigo que está aquí hoy, o amiga que ha venido por primera vez, o tal vez usted ha escuchado muchas veces la palabra de Dios, pero nunca ha tomado la mejor decisión de su vida, que es recibir a Cristo. Le invito para que ahí donde usted está escuchándome, usted pueda recibir e invitar a Cristo a su vida. Incline su rostro, amigo o amiga, que nunca ha recibido a Cristo como Señor. Y diga conmigo: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi vida como Señor y Salvador de mi vida. Señor, perdona todos mis pecados, lo que he hecho indebidamente en contra de tu voluntad. Y te pido que me laves con tu sangre preciosa. Y esta mañana te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si usted no conocía a Jesús y hizo esa breve oración de fe, le animo a seguir adelante. Esta iglesia es como una puerta de justicia. Aquí estamos para servirle, para apoyarle, para ayudarle a que usted crezca en su fe en relación con el Señor. Que Dios le bendiga y le guarde, hermanos. Amén y amén. Tu fidelidad es más grande que las olas.